Bien, hola, yo soy Sergio Rivaduilla y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un cuadrado dado la resta de la diagonal menos el lado. Entonces lo primero que vamos a hacer es delimitar ese valor, es decir, la diagonal menos el lado. Entonces vamos a crear un segmento de longitud determinada, por ejemplo de 3 centímetros. Este será nuestro segmento. Lo segundo que vamos a hacer va a ser dibujar un polígono regular, en este caso un cuadrado, 4 vértices. Bien, vamos a rotar esto, así, perfecto. Bien, lo que vamos a hacer después, ahora, es extender dos de las rectas, esta y esta, y esta también. Entonces dibujaremos la diagonal del cuadrado, que es esta, y lo que vamos a hacer va a ser bajarla a la recta horizontal que hemos dibujado. Con el compás cogemos la distancia y la ponemos ahí. Entonces esto nos creará un punto de intersección en la recta, en esta recta de aquí, el punto G. De acuerdo, entonces esta recta de aquí, vale, de acuerdo, esta recta EG será, digamos, la diagonal menos el lado de este cuadrado que nos hemos inventado. Bien, este cuadrado genera un ángulo aquí en G que podemos medir respecto a esta línea y esta línea. Este ángulo mide 67,5. entonces, como sabemos que todos los cuadrados tienen la misma forma, este ángulo será constante para nuestra distancia, que es esta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger y hacer unos ejes, segundo, vale. Haremos unos ejes, por ejemplo este eje, y bueno, ya tenemos este eje, y lo que vamos a hacer va a ser poner el ángulo de 67,5. Entonces cogemos aquí y aquí, y un ángulo de 67,5 grados. Uy, 67,5. Bien. Bueno, lo movemos aquí un momento. De acuerdo. Aquí. Bien, este ángulo ya es de 67,5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar una recta que forme 67,5 grados. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocar este segmento de aquí, nuestra diagonal menos el lado, justo en este eje horizontal. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a coger una recta que vaya de aquí y mida, hemos dicho 3 centímetros, si no me equivoco. Sí, 3 centímetros. Bien, entonces trazaremos una perpendicular al eje por ese punto, y esto que hará, nos provocará una intersección aquí que será lo que medirá nuestro lado del cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces el segmento LK es lo que mide el lado del cuadrado. Y ahora es muy fácil, con el compás y el lado, cogemos el lado y lo colocamos. Otra vez hacemos la intersección aquí, una perpendicular y una paralela.
Aquí está la recta paralela. Entonces este cuadrado de aquí será nuestro cuadrado en el que el lado la diagonal menos el lado será este segmento de 3 centímetros que nos han dado. Si se puede comprobar. Bueno, dibujaremos la diagonal primero. Aquí. Dibujamos la diagonal para comprobarlo y la bajamos a la recta horizontal. Si la bajamos veis que coinciden, y si bajamos el lado caería en K y la diagonal caería en el punto este de aquí. Entonces esto sería diagonal menos el lado, este segmento de aquí. Y bueno, espero que os haya servido este ejercicio y mucha suerte.